por la palabra del Señor. Y qué lindo, qué bueno es el Señor que nos da otra oportunidad para que podamos estar juntos, celebrar en nuestra forma virtual este tiempo especial donde escuchamos, donde estudiamos la palabra del Señor, y de esta forma podemos crecer juntos para la gloria del Señor y también pedir al Señor por sus necesidades. Estoy chequeando acá si es que tenemos algún pedido de oración en especial. No tenemos por ahora, pero tenemos algunos pedidos. En primer lugar, un par de avisitos. Recordarles que a partir de este domingo, gracias a Dios, comenzamos a reunirnos como congregación. Aquellos hermanitos ahí flojitos que no han querido venir ya tienen el tiempo ahora, y tenemos dos servicios. El primero de ellos es a las 10 de la mañana y el segundo 11:30, cada uno de los servicios aproximadamente de 1 hora de duración. Y durante estos servicios vamos a tener cena del Señor en ambos servicios desde hace mucho tiempo, es decir, casi meses desde que comenzó esta situación crítica de pandemia, que no hemos tenido la oportunidad de celebrar este mandato del Señor de tener comunión y recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo a través del pan y a través de la copa. Este domingo tenemos esa oportunidad, así que lo vamos a hacer después de cada servicio. En el día de hoy, en el boletín, y en los próximos días voy a poner el listado de algunas personas, los asistentes más regulares, para que ustedes sepan cuál de los dos servicios deben estar. Así que ya sabes, presta atención. A partir de este domingo te animamos a que regreses a adorar al Señor. Estamos tomando todas las medidas de precaución gubernamentales para que podamos celebrar la presencia del Señor, orar juntos, cantar y también escuchar el eterno consejo de la palabra de Dios. Así que ya sabes, a partir de este domingo nos reunimos como iglesia en dos grupos, porque no alcanzamos por el espacio a reunirnos en la iglesia en su totalidad. Así que ya sabes, y presta atención ahí al boletín. Y creo que hoy también envié un SMS a los hermanos para que sepan en qué horario deben llegar. Así que gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Y debemos estar contentos y agradecidos, porque alrededor del mundo hay muchos hermanos que no tienen esta oportunidad de poder reunirse. De igual forma, el día de mañana, si tú quieres colaborar junto a nosotros, estamos a partir de las 8:30 y 4:30 de la tarde. Durante toda esta jornada estamos en el área de mantenimiento. Hay bastantes cositas para hacer, así que si tú vienes, más que bienvenido, avísanos o avisa al hermano Jorge Schlack para que él pueda contabilizarte, y de esta forma podemos servir al Señor en esta área práctica. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad. No dejemos de orar por los jóvenes que los viernes tienen ese servicio especial, y en estos momentos tenemos a nuestro hermano Cristian, que él está haciendo un servicio que tal vez la gran mayoría de nosotros no vemos, pero que es de bendición para nuestros queridos hermanos de habla inglesa, donde él está traduciendo simultáneamente este servicio a la lengua inglesa, para que nuestros hermanos de habla inglesa puedan tener esta oportunidad de escuchar también la palabra del Señor. Así que estamos muy agradecidos por estos ministerios que el Señor nos permite realizar. A partir del domingo, el boletín va a ser de una sola vez, completo, de lunes a domingo. En estos momentos ustedes están recibiendo el boletín, el devocional diario. A partir ya del domingo, como ya nos estamos acercando, ustedes van a recibir a través de forma electrónica el boletín. Si usted lo quiere en forma impresa, necesita pedírmelo, porque no vamos a estar haciendo impresión del boletín, ya que usted lo puede recibir a través de las aplicación de la iglesia, la página web de la iglesia, a través de WhatsApp o Messenger. Usted puede recibir, y también algunos de ustedes a través del correo electrónico, el boletín virtual. Un avisito más: estamos planeando tener un curso de hermenéutica bíblica. No tenemos todavía el número suficiente, lo vamos a hacer a través de la aplicación de Zoom, pero usted necesita confirmar, decirme: yo voy a tomar la clase de hermenéutica para prepararla y ya comenzar a poner las fechas,
para tomar este curso interesante. Hermenéutica bíblica tiene que ver con la ciencia y el arte de la interpretación. Vamos a encontrar principios que nos ayudan a entender e interpretar la palabra de Dios. A veces escuchamos buenos predicadores, excelentes oradores, pero una de las cosas que debemos siempre preguntarnos es cuál es su sistema de interpretación bíblica, porque puede sonar bien y puede ser de gran bendición, pero puede estar mal interpretando las Escrituras. Y antes de avanzar y estudiar en la palabra del Señor, vamos a orar juntos pidiendo al Señor su bendición y orar también por el pueblo del Señor y también por las necesidades que podamos tener. Así que vamos a elevar al Señor una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nuevamente nos das esta linda oportunidad a través de este medio, y quiero agradecerte por la presencia de mis hermanos en forma virtual que se reúnen junto a nosotros, aquellos que nos verán en forma diferida, Señor, que nos permites poder estar de esta forma unidos, estudiando, Señor, tu palabra. Pido de tu gracia, Señor, para que utilices mis labios al compartir tu palabra. Y en el día de hoy, Señor, también quisiera pedir por las actividades que tenemos como iglesia este fin de semana, especialmente que nos vamos a reunir para celebrar tu presencia y también recordar la obra de Cristo a través del pan y la copa. Qué linda oportunidad nos das de poder estar como pueblo reunido. Pon ese peso en el corazón de mis hermanos para que ellos puedan venir, Señor, en libertad, teniendo esta oportunidad que es de cumplir con ese mandato de congregarnos. Te agradezco, Señor, porque nos has protegido acá en Australia, y de igual forma quiero orar por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compatriotas en nuestros países que aún están luchando con limitaciones, con necesidades. Te pedimos, buen Señor, que tú tengas misericordia. Da sabiduría a quienes dirigen los países para que puedan dirigir, tomar decisiones que vayan en beneficio, Señor, del pueblo, de aquellos que están en necesidad. Te pido, Señor, por el ministerio de jóvenes, que tú los utilices, Señor, para tu gloria. Te pido, Señor, por Cristian, quien está haciendo traducción. También, Señor, úsalo para tu gloria. Y te pido en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que también me des de tu gracia al compartir el consejo de ella. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, sin más que decir, les invito ahí a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 4, vamos a mirar juntos otra porción más interesante de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Mira conmigo el capítulo 4, vamos a mirar juntos desde el verso 1 en adelante. Dice Marcos, allá en el capítulo 4, versículo 1 en adelante: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en su barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Observa los versículos siguientes, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Verso 11 y 12 son una sentencia, es decir, entre paréntesis acá, Jesús les habló por
por parábolas, por sentencia, para aquellos que creen entiendan y para los que no creen no comprendiesen las enseñanzas del reino. Verso 13, y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y aquí vemos la interpretación del Señor, verso 15. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han caído, han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz y en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución o por causa de la prueba, luego tropiezan. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Verso 20. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema Mi corazón frente a la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 4, versos 1 al 20. Esta parábola nos revela algo interesante, nos revela por qué algunas personas, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, no logran oír a Dios en ella. Están en la iglesia, escuchan el mensaje, pero no están oyendo a Dios hablar. Esta parábola nos revela por qué algunas personas reciben la palabra y crecen y otras oyen la palabra de Dios y no sucede absolutamente nada. En esta parábola encuentro la respuesta a una lucha continua en mi corazón que me desanima. ¿Por qué la gente no cambia al oír la enseñanza de la palabra de Dios? La respuesta está ilustrada por los terrenos que representan el corazón de los hombres frente a la semilla, que es la palabra de Dios. Recuerdo en mi juventud cuando comenzaba la primera iglesia en mi país. Creí que por enseñar la sana doctrina, por enseñar la palabra de Dios, la gente iba a venir, iba a crecer y el número iba a multiplicarse porque creía que la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Y prediqué y pasaron 4 años y los primeros 4 años de aquel tiempo la iglesia no crecía mayormente en número a pesar de nuestros esfuerzos evangelísticos, de motivar a los hermanos, de enseñar la palabra de Dios. En Australia el Señor me ha permitido llevar muchos años y a través de estos años he logrado tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios de diferentes formas, diferentes medios y aún los medios y la tecnología que aún tenemos. Y esta parábola me da la respuesta del por qué. A pesar de que muchas personas son expuestas a la enseñanza de la palabra de Dios, no se produce en ellos el cambio. Y no es una falta de los predicadores, no es una falta de los maestros, no es una falta de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Hoy veremos 3 consideraciones al relato que nos ayudan a comprender esta verdad. Mi corazón frente a la palabra de Dios. Y al considerar este tema, vamos a ver en primer lugar el estilo de enseñanza de Jesús, la estructura de la enseñanza y vamos a ver una explicación dada por el Señor sobre esta enseñanza. 3 consideraciones. La primera de ellas, al observar los primeros 2 versículos, tiene que ver con el estilo de enseñanza. Jesús ahora va a hablar por parábolas. Mira el verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Ya Marcos ha hecho mención del cuadro Jesús enseñando a la orilla o en el mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús aquí pide prestada una plataforma, una barca, y desde esa barca, afirmándose en el movimiento de las olas y mirando a su alrededor, Jesús va a encontrar una tremenda lección y la va a explicar en base a una parábola
para enseñar una verdad fundamental que tiene que ver con el corazón y la palabra de Dios. Jesús va a pedir esta barca y es interesante que si yo comparo este relato de Marcos capítulo 4 con su texto paralelo de Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 13 se le llama las parábolas del reino, que tiene que ver con un cuadro entre la ausencia de Cristo y el retorno de Cristo a esta tierra, las características de la humanidad durante la ausencia de Cristo y el retorno de Cristo a esta tierra. Es por eso que se le llama las parábolas del reino. Observa el versículo 2 en la estructura de la enseñanza. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Las parábolas son una forma figurada de enseñar. Las parábolas es una pequeña historia que encierra una verdad central. Con frecuencia los rabinos maestros utilizaban este medio en sus oratorias, en sus enseñanzas. Pero hemos visto en los versículos 11 y 12 que el Señor Jesucristo va a enseñar en parábolas como una forma de dar juicio a aquella generación, a aquel grupo de personas incrédulos, para que oyendo, viendo, no pudiesen comprender y no pudiesen ver las enseñanzas profundas del reino. Es por eso que el verso 2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Los que creían en él podían entender esta enseñanza. Los que no creían en él les era imposible entender estas enseñanzas. Y les decía su doctrina. Es interesante que si tú miras el versículo 13, Jesús le da mucha importancia a esta primera parábola y les dice, si ustedes no entienden esta verdad fundamental, no van a lograr entender las otras parábolas. De hecho, encontramos un par de parábolas más acá y en Mateo capítulo 13 son 7. Mira, y dice el verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En primer lugar, el estilo de enseñanza. Parábolas, versos 1 y 2. Observa conmigo ahora la estructura de la enseñanza. Vamos a ir por partes. Lo que vamos a considerar acá en esta primera parábola son 3 partes en ella, la estructura de la enseñanza. Por eso hablo de partes. Vemos acá en primer lugar que se hace mención de un sembrador, se hace mención de una semilla y se hace mención de los suelos. ¿Lo tienes? La estructura es, hay un sembrador, hay una semilla y hay unos suelos. Observa el verso 3, el sembrador. ¿El sembrador quién es? En esta parábola es Jesús. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo capítulo 13, verso 37, se nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el contexto, este primer sembrador es la persona de Cristo Jesús. En una aplicación, usted y yo, los que somos responsables de enseñar, de predicar, de llevar, somos aquellos que vamos llevando la enseñanza de la palabra de Dios. En aquel tiempo el sembrador cargaba un saco de semillas al hombro y mientras lo tenía en la semilla al hombro, metía su mano en el saco, sacaba un puñado, movía un poco la tierra y comenzaba a lanzar la semilla. A diferencia del sistema en el día de hoy que nosotros surcamos, aramos la tierra y luego enterramos la semilla, por lo general ellos lanzaban la semilla y sencillamente la iban aplastando solo con el pie. Ahora, este es un trabajo que no es fácil, pero es responsabilidad de todos nosotros llevar la semilla. Me encanta el Salmo 126, donde en el versículo 6 dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo su gavilla. No siempre es fácil llevar la semilla, en especial la semilla del Evangelio, porque hay mucha gente antagónica y que abiertamente rechaza el Evangelio. Pero cuidado, cuando rechazan la semilla, el Evangelio que estamos llevándoles, no nos están rechazando a nosotros, y cuidado con nuestro ego o con nuestro orgullo. Porque no me rechazan a mí, no lo rechazan a usted, están rechazando el mensaje del reino de los cielos. Es por eso que Pablo dice, os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios, porque entendemos
cuál es el camino y las consecuencias de aquellos que no responden positivamente al mensaje del Evangelio. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 10, verso 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vemos el sembrador, el trabajo del sembrador, pero también observamos acá la semilla, y sin duda alguna la semilla va representando la palabra de Dios y su poder que va trabajando, que va actuando. Verso 14 dice: el sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? La palabra. Verso 15, ¿en quiénes se siembra la palabra? La semilla es el mensaje de la palabra de Dios. Mateo le llama en el capítulo 13, verso 19, la palabra del reino. Y de la semilla, primero el sembrador, el predicador, en primer lugar la persona de Cristo Jesús, en segundo lugar la semilla, la palabra de Dios. Observo dos cosas importantes, como un paralelismo entre la semilla y la palabra. En primer lugar, toda semilla tiene un gran potencial o poder. Como semilla natural, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Yo acá tengo unas semillas que hace poco, en un momento planté. Pasaron años y ahí estaban, pero cuando las tomé y las enterré y les puse bajo tierra y les puse con agua y le cayó el sol y vino el sol, ellas, a pesar de que parecían que estaban muertas, en sí misma, en ella, dentro de ese cascarón, tiene vida. Será por eso que el Señor Jesucristo dijo esta analogía: es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que luego dé fruto. Como toda semilla natural, la palabra de Dios siempre produce fruto. Hay más semillas y más fruto en una sola semilla encerrada. Y como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene que ser sembrada, cultivada, es decir, regada, para que en algún momento pueda ser esa semilla también cosechada. Como toda semilla natural, la palabra de Dios tiene poder. Usted ha visto que una pequeña semilla tiene el poder aún para levantar un pedazo de concreto. Hemos visto en veredas, en aceras, cómo se levanta una semilla o una raíz. Es por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es también eficaz. Ahora, en la semilla, que es la palabra de Dios, podemos ver el poder de la semilla, pero también veo acá la importancia de prestar oído a la palabra de Dios. Si tú miras conmigo en el verso 15 se dice oír, verso 16 la oyen, verso 18 oída la palabra, los que oyen la palabra y la reciben. Versículo 20, esto no tiene nada que ver con percibir acústicamente con los oídos. De hecho, las Escrituras continuamente hacen este llamado: el que tiene oídos para oír, oiga. Y no tiene que ver con la parte acústica, con las orejas. Tiene que ver con la disposición, con la actitud del corazón. El corazón debe asimilar al 100% la palabra de Dios. Hemos visto el estilo de enseñanza por parábolas. Hemos visto la estructura de la enseñanza por partes. Veamos ahora la explicación de la enseñanza. Ya hemos visto el sembrador, la persona de Cristo Jesús, el que lleva la palabra, la semilla que es la palabra de Dios, y los suelos van a representar 4 diferentes corazones, porque esta parábola está dividida en 4 terrenos, 4 corazones, y es posible que tú tengas uno de estos 4 corazones. Los 4 suelos representan 4 clases de oyente, cada uno con respuestas diferentes hacia la semilla o hacia la palabra de Dios. Los escritores identifican los suelos con el corazón, con el ser humano, con el corazón del hombre, el centro de comando de toda persona. Con el corazón debe apreciarse, apropiarse y aplicarse la palabra de Dios. Hemos visto el estilo de enseñanza, hemos visto la estructura, hemos visto el sembrador, la semilla, los suelos que representan el corazón. Veamos ahora la explicación de la enseñanza, la parte práctica. Ya hemos visto la parábola, hemos visto las partes, observemos ahora el terreno práctico, la explicación de la enseñanza. Cada uno de los terrenos, cada uno de estos lugares donde cayó la semilla representa un corazón,
que puede ser el tuyo, que puede ser el mío. El primer corazón, versículo 4 y versículo 15, que los voy a comparar, vemos acá la semilla que cayó junto al camino. Y yo diría que representa un corazón duro frente a la palabra de Dios. Observe el cuadro, verso 4. Y el sembrador al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. En aquel tiempo los terrenos no estaban divididos como ahora con cercas de madera con alambre o hierro con alambre. Años atrás se hacían cercos de piedra, mucha piedra que dividían los lotes o los terrenos, sino que los campos eran divididos por senderos. Y al transitar, al pasar vez tras vez personas por ese lugar, cada vez se compactaba más ese lugar, ese sector, y cada vez se hacía más duro. Cuando la semilla cayó, el lugar quedó encima. No pudo penetrar la tierra por la dureza de ella. ¿Qué pasa entonces con la semilla? ¿Cuál es la consecuencia? Primero el cuadro, semilla que cae junto al camino, terreno duro. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el texto, y vinieron las aves del cielo, ¿y qué hicieron? Y la comieron. Vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Por qué se comieron la semilla? Sencillamente porque no penetró en el suelo, que estaba endurecido por el tiempo. ¿Qué clase de persona tiene su corazón endurecido? ¿Quiénes son aquellos que tienen el corazón endurecido? De acuerdo a Mateo capítulo 13, verso 19, el evangelista Mateo da el siguiente comentario. Dice que son aquellos que no tienen interés. ¿Y por qué no tienen interés en la palabra? Mateo 13, 19 dice, porque no la entienden. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo dice que el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas del Espíritu porque no las puede entender, y para él ¿qué son? Locura. No las puede entender. ¿Qué sucede entonces con esa semilla? El verso 14 dice, enseguida viniendo Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo dice que vinieron las aves y se la comieron. Lucas dice que fue hollada, que fue pisoteada. Marcos en el capítulo 4, observa el verso 15, dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿En quiénes quita la palabra? En aquellos corazones que son duros. Que la palabra de Dios no logra penetrar porque hay una predisposición. No quieren creer a pesar de las oportunidades del llamado de Dios. Y me hace pensar en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que describe este corazón duro. Dice 2 Corintios 4, 4, que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de aquellos que deliberadamente deciden rechazar la palabra de Dios, a pesar de que hay la evidencia suficiente para creerla. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En primer lugar, tenemos personas con corazón duros, que aunque se les predique, están expuestos a la palabra de Dios, oyen el mensaje, la dureza y la incredulidad de ellos es más fuerte. Y vemos acá el trabajo también de Satanás, que va buscando la forma de cegar el entendimiento de ellos. Vienen las aves, viene Satanás y les arrebata también la semilla. ¿Qué sucede con la semilla? Se la quita. El carácter de esta persona ha decidido endurecer su corazón, y el problema ahora es que Satanás envía sus ministros para que la palabra tenga menos eficacia en su vida. Trabajan con malos pensamientos, malos deseos, y de esta forma se quita por completo de su corazón todo lo que se pudiese sembrar de la palabra de Dios. Pero entre paréntesis, a veces he visto cómo también Satanás le roba la semilla de la palabra de Dios en el corazón de creyentes que después de un servicio, después de haber oído la palabra de Dios por circunstancias, por problemas, por molestias, se enojan. Y en ese enojo Satanás, ¿qué hace? ¡Guap! Le roba la palabra de Dios. No te olvides que José y María perdieron a Jesús. ¿En dónde? En el templo. Y muchas personas también, por poner sus ojos en personas,
pierde la bendición de la palabra de Dios por fijar sus ojos, su mirada en donde no tiene que ser puesta. Veamos la explicación de la enseñanza, la semilla junto al camino, que representa un corazón que es duro. Observa en segundo lugar versos 5, 6, 16 y 17, cómo la semilla que cae junto a pedregales, representa un corazón desanimado. El cuadro, verso 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. En este lugar la tierra está mezclada con la piedra. En Palestina hay sectores donde la piedra caliza está a flor del suelo. Hay un polvo, hay una pequeña corteza suave de tierra, pero bajo ella inmediatamente hay zona rocosa. En la Palestina hay sectores donde la piedra caliza está a flor del suelo. Dice el verso 5 la consecuencia, y brotó pronto. Es decir, cayó la semilla, logró cubrirse con un poco de tierra, se cubrió la tierra, la semilla con un poco de tierra, dio un fruto muy rápido, brotó pronto, dice el texto, porque no tenía profundidad de tierra. No le dio la oportunidad a que las raíces profundizaran y se concentró más la naturaleza en dar el fruto, en la flor, en abrirse la hoja o lo que sea, pero salido el sol, se quemó y se quemó porque no tenía raíz. Y dice el texto, se secó. En este lugar la semilla germina, pero las raíces no penetran. Por lo general desarrollan más follaje, pero no hay profundidad. Y cuando el sol hace su trabajo, se secan y mueren antes de que puedan dar algún tipo de fruto. ¿Qué representa esta flor? ¿Qué representa este terreno, este suelo? Este suelo representa un corazón. El primero, un corazón duro. El segundo, un corazón desanimado. Son aquellas personas que emocionadas toman una decisión, pero poco tiempo después vuelven a su estado original. En este caso hay crecimiento explosivo. ¡Wow! Parece que hay cambios. Se emocionan, son fieles, vienen muy pronto, pero no hay conversión genuina, ya que no hay raíz, no hay profundidad. Fueron conmovidos, fueron convencidos, pero no fueron convertidos. Y puede ser tu caso, que tú llegas a la iglesia porque vienes acompañando a alguien, porque estás con alguien y te gustan los cánticos, o te gusta la enseñanza, o te gusta la camaradería, los hermanos, te parece interesante, pero ahí estás, exponiéndote a la palabra, pero no hay profundidad de ella. Es interesante, son aquellas personas que emocionadas toman una decisión, pero poco tiempo después vuelven atrás. Son conmovidos, no convertidos. Dice el texto, pero salió el sol y se quemó. Esta semilla, porque no tenía raíz, se secó. Según Jesús, el sol tiene que ver, vienen las tribulaciones, verso 17, o las persecuciones por causa de la palabra, y deja evidente que no hay conocimiento de Cristo, ya que dice el verso 17, luego tropiezan. Lucas agrega lo siguiente, se secó porque no tenía humedad. Lucas capítulo 8, verso 6. El crecimiento fue explosivo, pero explosiva también fue su muerte. Pablo dice que los hombres en el último tiempo tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. En este terreno tenemos al grupo más grande. Siempre se dejan arrastrar por el emocionalismo y no tienen profundidad. Tienen alegría superficial, emocionalismo externo, pero no hay convicción. Su convicción es carnal. Dice el verso 16, la parte B, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben, ¿qué? Con gozo, y ahí están contentos, y yo los he visto a través de los años, van diciendo, yo recibí a Cristo, yo me convertí, soy un creyente, pero al poco tiempo abandonan su fe. ¿Qué pasó? Jesús no está diciendo acá que estas personas perdieron la salvación. ¿Sabes por qué? Porque nunca la tuvieron, nunca hubo en ellos convicción. ¿Te das cuenta? La semilla junto al camino, un corazón duro. La semilla junto al pedregal, un corazón desanimado. En tercer lugar, la semilla junto a espinos, que tiene un corazón que está dividido. Mire el cuadro, dice el verso 7, otra parte cayó entre espinos.
en este lugar es productivo porque crecen también otras hierbas. Lamentablemente son malas hierbas y el crecimiento puede ser también rápido. Pero mira la consecuencia. Y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó con esa buena semilla? La ahogaron. No puede crecer porque el corazón está dividido. La semilla fue ahogada por la mala hierba y según Jesús, la mala hierba, obsérvalo en el verso 22, son, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Y Lucas agrega los placeres de la vida, capítulo 8, verso 14. Mira, el corazón dividido entre los afanes, el engaño, las codicias y los placeres. ¿Cuántas personas vienen, escuchan el mensaje, pero están tan amarrados a su mundo, a sus cosas, que les es imposible seguir la enseñanza de la palabra? El carácter de ellos, miremos por un momento, esta persona no tiene el corazón endurecido como el primero. Tampoco tiene el corazón demasiado blando como el segundo, pero tiene lamentablemente un corazón que está dividido. Se da cuenta que el inconveniente de ser creyente le traerá finalmente problemas financieros. Amados, los afanes de este siglo nos traerán problemas, tendrás que trabajar más, hacer más, a cosas adicionales. ¿Y cuál será el resultado? Verso 19, entran y ahogan la palabra y se hace al final la palabra, obsérvalo, infructuosa. Finalmente no hay fruto de un creyente, de una vida cambiada. La palabra de Dios no crece en la vida, el problema no pasa por tener cosas, sino que estas cosas dividen nuestro corazón. El afán es un deseo descontrolado por más. El engaño de la riqueza es que prometen pero no dan lo suficiente. Compramos cosas sin dinero para comprar cosas que no necesitamos y pagar altos intereses que no tenemos. Mira qué interesante, el enemigo es el mundo y su sistema. Estos tres primeros corazones no tuvieron salvación genuina. La prueba de la salvación es el resultado en la vida, es decir, frutos. Y por un momento analiza tu corazón. ¿Cómo es tu corazón frente a la palabra de Dios? ¿Tienes un corazón que está duro frente al mensaje? ¿Que está desanimado? Hay muchas cosas, no hay profundidad. ¿Está dividido? O en cuarto lugar, un corazón más. La semilla junto a buena tierra. Y rápidamente veamos el corazón que está dispuesto. Hay un corazón duro, hay un corazón desanimado, hay un corazón dividido, pero aquí vemos un corazón que está dispuesto. Al mirar el verso 8 vemos el cuadro. Pero otra parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. Una tierra que es fértil, que está preparada para que la semilla germine y para que la semilla dé fruto. Mira la consecuencia. Y dio fruto, pues brotó y creció. Y mira lo que dice el texto. Y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. No toda semilla va a dar a 100 por uno, pero el carácter es interesante. Observa el verso 20, lo que dice. Versículo 20. Y estos son, mira las palabras de Jesús al interpretar la parábola, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, ¿y qué más? Y la reciben, y al recibirla, y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. El creyente que está dispuesto a oír, a obedecer la palabra de Dios, siempre dará frutos. Ahora, no en todos el fruto es igual, pero no existe fruto cero. ¿Lo tiene? Si usted tiene ese corazón dispuesto, está su terreno, la vida preparado para oír, para escuchar la palabra de Dios, necesariamente debe dar fruto, ya que el fruto evidencia realmente cuál es la actitud de su corazón. No en todo es igual el fruto, pero no hay categoría cero. Esto significa que todo creyente debe producir fruto en su vida. Pregunta, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de fruto estamos dando, evidenciando?
Está el fruto del Espíritu en una vida consagrada. Está el fruto de labios, el fruto de las ofrendas, el fruto de una vida que se dedica para servir y obedecer al Señor. ¿Cuál es tu fruto? Esto va evidenciando la respuesta del corazón a la palabra de Dios. Interesante. Te decía al principio que yo tenía siempre una gran lucha en mi corazón, que me desanimaba continuamente. ¿Por qué las personas, si están expuestas a la palabra de Dios, no veo el cambio en ellos como debiera ser? Y cuestiono mi enseñanza, mi contenido, evalúo los sermones. Creo que es un pecado ser aburrido en la predicación. Trato de ser lo más dinámico posible, pero nada de mi dinámica, nada de la pedagogía, nada de lo que yo quiera proyectar, presentar, no importa si es enseñanza con un PowerPoint, con ilustraciones, objetiva, no importa, porque la autoridad no está en el predicador. El poder está en la semilla, que es la palabra de Dios. Pero quiero terminar con 3 aplicaciones finales importantes. En primer lugar, el cuadro al sembrar. No, en cuanto al sembrar, mis queridos, no debemos desalentarnos. Esta parábola me ilustra lo siguiente, que una de cada 4 personas va a aceptar y responder positivamente. Es decir, que cada vez que enseñamos, solo el 25% va a dar crecimiento, resultado de la enseñanza de la palabra de Dios. El sembrador no puede hacer nada más que llevar la semilla. Nosotros no podemos hacer nada más para que la semilla crezca, solamente enseñarla, ponerla. ¿Cuál es mi tarea? Es ser fiel al esparcir la semilla. No me siento mal cuando personas no toman decisión. Me entristezco en mi corazón porque no lo hacen. Pero no estoy llamado a convencer. No estoy llamado a convertir. Sencillamente usted y yo estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Sencillamente llevar el mensaje de la palabra de Dios. No es mi trabajo producir los frutos, sino que ser fiel a mi llamado. Ya que 1 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, es Dios quien da el crecimiento. En el ministerio debemos aprender a tener paciencia. Santiago capítulo 5, verso 7 dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mi deber, su deber, usted que lleva la palabra del Señor, usted que predica, aquellos que llevamos la palabra, somos responsables de llevar la semilla. No podemos hacer que ella dé fruto, no podemos hacer que ella crezca. La semilla trabaja solo. En cuanto a la semilla, no debemos ponernos a la defensiva. Yo no necesito defender la semilla, debemos esparcirla. Dios me llamó no me ha llamado a defender la semilla, sino a proclamar, a defender el mensaje de la palabra de Dios, principalmente proclamarlo, porque ella tiene el poder en sí mismo. Y en cuanto a los suelos, no te engañes, no debemos engañarnos. 2 de 4 dieron una respuesta superficial. 1 se cerró por completo. 2 aparentemente dieron una respuesta, pero evidentemente el tiempo demostró que no eran realmente creyentes. Usted que asiste con regularidad a una iglesia, no crea porque alguien lo hizo repetir una oración, usted ya es salvo. La evidencia de que has pasado de muerte a vida es que obedeces la palabra del Señor y das fruto. Si no algo ha ocurrido, si no estás dando fruto en tu vida, algo ha ocurrido. ¿Qué es? Usted debe preguntárselo al Señor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Mi intención hoy es que usted se cuestione si realmente es un hijo, una hija de Dios. Hoy tengo el deber de hacerte sentir incómodo.
¿Eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Podemos ver en tu vida frutos de conversión? No que asistes a la iglesia, no que llevas tu ofrenda o tus diezmos o cantas en la iglesia. Eso todo religioso lo puede hacer. Pero realmente hay frutos de una vida transformada. A 30, a 60, a 100. No importa la cantidad, pero debemos dar fruto para la gloria de Dios. Que el Señor añada su bendición al estudio de la palabra en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites a un grupo de tus hijos poder estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo y sencillamente pedir que tú añadas tu bendición, la aplicación de ella. Y si hay alguien en esta hora que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que tú puedas obrar hoy en su vida, en su corazón. Y tal vez ahora que me estás viendo y oyendo, ahí donde estás, si el Espíritu del Señor ha hablado a tu vida y te has dado cuenta que aún no eres un creyente verdadero porque no estás dando fruto, ahí donde estás, dile así al Señor, dile así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, dile así, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Haz esta oración en sinceridad. Rinde tu vida a Cristo Jesús y dile: y por la fe decido seguir tus enseñanzas. Amén.